Parashat Vayigash, Vayigash Yehudá. Este Vayigash Yehudá es, como se pueden imaginar, es algo asombroso. La gente no sabe, porque la verdad es que no sé qué estudian, porque también había un concepto cuando era niño que estudió como loro. Podía hablar, pero no entendía lo que hablaba, porque la gente no sabe que ahí tomó Yehudá la dirección de Am Israel, y eso es algo muy, muy, muy importante, porque él no era el primogénito era Reubén, de los hijos de Lea. Él era hijo de Lea. Y estaban los hijos de Lea y estaban los hijos de Raquel. Y los de Raquel y el mayor era Yosef. Era el primogénito, era el mejor. En cambio, en la tribu de Yehudá era el cuarto, el quinto. Creo que era el cuarto. Pero el que era Reubén, y Reubén perdió la primogenitura, y poco a poco Yehudá lo que hizo él fue ganarse la primogenitura, porque no puede ser nadie, puede hacerse ¿cómo se llama? Mejor, pero la dirección de Am Israel. Y finalmente esto terminó en 2 reinados, porque Yosef tuvo 2 hijos, y los 2 hijos tuvieron una tribu, y uno fue el jefe de la tribu de la tribu de las 10 Shvatim. En cambio, Yehudá, la tribu de Yehudá, se dice Yehudá, pero no es que Yehudá mismo fuera rey, porque el reinado vino más tarde, después que entró a la tierra de Israel. Pero Yehudá, por sus méritos propios, se hizo rey, lo cual es algo muy, muy, muy bonito, porque fíjense ustedes que él ya hizo lo que no se podía hacer. Él embarazó a la hija, a la mujer de su hijo, porque ninguno de los hijos tuvo 2 hijos antes, y el tercero, los 2 primeros no tuvieron hijos con ella, pero lo que tuvieron fue de que se portaron malitos con ella. Ellos tenían, pero no suficiente para tener hijos, y el último no quería casarse con ella. En ese tiempo, nosotros hoy día, ustedes conocen el concepto de yibum. Yibum es cuando un hermano toma a la mujer del hermano que no tuvo hijos con el hermano mientras estuvo casada, y lo usan esto para darle un hijo al nombre del hermano que falleció. Y en ese tiempo usaba también para el padre también podía hacer lo mismo. Entonces eso que hizo Yehudá estaba permitido. Ahora, Yehudá, también hay una cosa de gente que dicen cosas muy bárbaras diciendo por las cosas de Yehudá, que Yehudá tuvo hijos con la hija, con la señora del hermano, pero no por eso, sino que en el sentido cómo fue la relación que tuvieron. Y bueno, ustedes tienen que saber que Yehudá también fue forzado a hacer eso. Vino un ángel y lo empujó, con todo lo que pasó. Entonces no haya uno pensar malas cosas de los Shvatim, porque eso es como pecado. Cuando una vez se habla del nombre de Yehudá, uno no se está refiriendo a la persona, sino se está refiriendo al Shvatim, a todos juntos, a veces a la persona. Entonces, ¿qué pasó con Yehudá? Yehudá, después la mujer le dijo que le pidió algo, le pidió el bastón y le pidió unas cositas así, para que Yehudá, para poder pagarle, porque él quería darle un dinero, porque él creyó que era un asunto así comercial. Entonces y lo que pasó fue que ella lo fueron a buscar, la mandaron a buscar para pagarle, y no la encontraron. Entonces dijeron eso Yehudá, y bueno, se quedó así nomás, sin nada. Y después, como ya a los 3 meses se revela una mujer cuando está embarazada. Entonces a los 3 meses lo que pasó fue que ya dijeron que tenía hijos.
De hecho, tenía 2. También es un ticuna, también hay que investigar eso bien, porque son en el fondo, todos los que son como mellizos así son también, o hermanos, mellizos, hay asuntos de, ¿cómo se llama?, que son parecidos a Jacob y Esav. Entonces hay que entender eso también, pero no ahora. Entonces lo que pasó aquí fue que le fue a decir a Yehudá, la mujer de tu hermano, que está, la viuda, que está esperando que se pronuncien por ella, está embarazada. Y Yehudá le dijo, sáquenla para que sea quemada. Y bueno, porque una mujer que incluso cuando el marido se murió y está esperando para tener que el hijo menor o otro hermano le haga el yibum, ella también, si se mete con otro, es pecado es muerte, pero es muerte de ¿cómo se llama?, de quemado. Les dan con un tubo así, les dan, ¿cómo se llama esto?, plomo hirviendo, y se lo meten por la boca, y así la queman todo. Parece que el pecado cuando la mujer comete adulterio es un pecado muy grande, muy, muy grande, una cosa espantosa. Es uno de los pecados más grandes que hay. Y eso es lo que Yehudá la llamó. Entonces ella, cuando la llevaron, le dijo, mira, díganle a Yehudá que estos son los simanim, las señales de quién es el padre de este hijo, o de los hijos. Y se lo llevaron a Yehudá, y Yehudá dijo, Satka mimeni, ella es más justa que yo. Él se podría haber quedado, ella fue muy, pero también ella también fue muy, una mujer muy de mucha visión. Ella no le dijo, mira, Yehudá mira, aquí tengo las cosas, no. Dijo, llévenle esto a Yehudá. Y le dio la opción de decir que no, eso no es mío. No. Yo eso se los vendí a alguien, se los di a una persona, que Dios le ocupó eso. No, eso fue una cosa muy grande de parte de ella, de la mujer. En cambio, por Yehudá también, porque Yehudá reconoció. Yehudá ya en ese tiempo era el que manejaba el Beidín. Era juez. El juez, toda la parte de la condena, de los préstamos, de todo lo manejaba Yehudá. Y si decía una cosa así, hubiera sido, ¿cómo se dice esto? Fue una cosa contra su honor. Pero a él no le importó. Ese no es miedo, esto significa, es la Sheabut, se dice en hebreo. Este hombre estaba sometido a algo que se llama la verdad. Y después después de eso, cuando fueron a buscar comida, tuvo una opción le dijo a su papá, yo me hago cargo. Y el Señor se hizo cargo, pero se hizo porque fue y se enfrentó la primera vez la primera vez se enfrentó el Yehudá y mostró ahí su valentía. Y cuando en la segunda vez, que fue cuando Yosef le metió ¿cómo se llama?, a la bolsa de Benjamín, ahí le metió y lo tomó, paró, y él le dijo, no lo puedes tomar, yo estoy en vez de él, yo le prometí a mi padre que yo me encargaba de él, tómame a mí y déjalo a él. Eso fue lo que le dijo. Es un acto nuevamente de reconocimiento de la grandeza de Yehudá. Pero en este momento lo que pasó fue mayor todavía.
¿Qué pasaba aquí? Aquí pasaba, recordemos que todo esto proviene de los sueños de los sueños de Yosef. Y los sueños de Yosef entendió que lo que tenía que hacer era irse a Egipto. Y eso es lo que dice la Torá. Ahora, la ida a Egipto fue un espanto. Fue un espanto lo que le hicieron. Los hermanos lo hicieron en el camino. Pero no se puede juzgar a los hermanos, porque los hermanos le hicieron un juicio a él. Y él perdió el juicio, porque había un problema con los sueños de Yosef. Pareciera ser que ellos entendieron que el Tikún no era en Israel, que ya vamos a saber cuándo hacer el Tikún. En cambio, Yosef, él entendía que el Tikún podía ser en Israel. Y yo creo que esa también era la posición de Yosef, de Jacob Avinu. Y eso provocó la pelea de los hermanos. Entonces, una pelea de comprensión de qué es lo que viene, porque está escrito 400 años ustedes van a ser esclavos. Ellos entendieron perfectamente que eso era para poder construir el clan Israel sin defectos. Eso lo entendieron claro. Y también lo entendió Jacob. Pero no voy a hablar de eso ahora, pero yo tengo otras explicaciones de eso de acuerdo a cosas que tengo pruebas. Pero ahora vamos a concentrarnos en Yehudá. Entonces Yehudá se le presentó a Yosef. Hay algunos, Vayigash Yehudá. Se le presentó. Yigash significa presentar. Es como tú estás es como tú que llevas en una bandeja algo. Esto se llama leagish. Esto es, él mismo se llevó y se presentó donde Yosef. Y aquí le dijo, él entendió el problema que Yosef quería que los sueños de él se llevaran, fueran como lo que él soñó. Los sueños, yo lo he explicado otras veces, los sueños funcionan por algo que se llama la interpretación del sueño. Y Yosef interpretó el sueño que él iba a ser el Moshel. Moshel es el rey. En cambio, los hermanos entendieron del sueño de Yosef que iba Moshel, pero no iba Moshel sobre los hermanos. Entonces, eso le faltó para su reinado. Y de hecho, Yosef fue solamente virrey. Y lo más probable es que Yosef haya estado siempre haya sido considerado, fue vendido como esclavo, y nunca escuchamos que dejó de ser esclavo. Esclavo no significa que sea una persona negra así, que trabaje como negro, no. Esclavo es que uno tenga que pedirle permiso a alguien para hacer las cosas, como lo hizo Yosef. Para poder enterrar a su padre en Marat Machpelah, él tuvo que pedirle permiso, paró. Una persona que es libre no tiene que pedirle permiso a nadie. Bueno, entonces, ¿qué pasó con esto? Que Yosef vio que él quería que los hermanos y el papá estuvieran todos juntos para inclinarse a él. Porque recuerden que en los sueños se inclinaron. Y viene Judá y le dice, 10 veces le dice que tu padre, lo que estás haciendo, está provocándole dolor a tu padre. 10 veces en distintas maneras volvió a eso delante de Yosef. Le metió eso Yehudá le metió eso a Yosef.
le mintió, dijo, ¿cómo puede estar haciendo eso? Nuestro padre es una persona anciana, nuestro padre, el día que sepa que lo que quieres hacer, lo que quiere que vengas para acá, que vengas para que mi padre venga a Egipto, eso lo va a matar. Y así le dijo, hay que leerlo, son 10 veces hasta que Yosef se quebró y se escondió en la pieza y se puso a llorar. Un gran acto también, un gran acto de Yosef también, pero en ese momento Yehudá conquistó el reinado. Lo que hizo fue asombroso. Después de eso, Jacob vino, coronó a Yehudá. Lo mandó cuando iba a venir, antes de venir a Egipto, le dijo Jacob a Yehudá, le dijo, mira, tú te vas a Goshen y ahí tú vas a montar un Beit Din. Lo mandó a hacer un Beit Din. Un Beit Din es juicios. Es una mitzvah muy grande que tenemos todos, de las 10 mitzvot Noah, de las 7 mitzvot Noah, que hay que tener Beit Dinim, casas de juicios, para poder calmar a la gente. Eso es ¿cómo se llama? Todo el sistema judicial es algo tremendamente importante en una sociedad, porque así tú puedes manejar a la sociedad. Un juicio por lo siguiente es que que nos tienen las cosas no son la fuerza, es algo en la cual tenemos que confiar, porque la ley es más grande que nosotros. Y eso, por ejemplo, la gente no lo entiende. Y nosotros tenemos que hacer eso. Nosotros aquí hay una pelea entre dos personas, se van al juez, el juez le dice ta, y se acabó. Se acabó. Hoy día todo, incluso lo nuestro, está decaído. Porque el ser humano ha perdido los valores. El valor de la familia ya no la tenemos. El valor de los matrimonios no tenemos. El valor de tener hijos no lo tenemos. Esos son valores. Pensar que el hombre no es hombre, que puede ser otra cosa. Eso es un valor que se perdió. Que las mujeres tengan que cuidar a sus hijos, es un valor que se perdió. Entonces se han perdido tantos valores que también se perdió el respeto que uno le tenía a la autoridad. En el pueblo judío siempre, desde siempre, han habido casas de justicia. Pero ¿quién anda ahí? Gente de buen nombre, de muy buen nombre, sabios. Ahí están los Jajamim. El Sanedrin, ¿sabe lo que es el Sanedrin? Es el Sanedrin es el que hace las leyes y además califica al gobierno, al rey. Y eso eran viejitos que sabían todo, incluso habían 70 lenguas. Y así pasamos los años por la tierra. Hoy en día, como todo está echando a perder, está todo podrido, también en nosotros está todo podrido. Ahora es una vergüenza lo que tenemos. Pero aquí estamos, Besat Hashem. Todo eso va a cambiar. Todo va a cambiar. Entonces, este es lo grande que pasa en esta parashá. Al principio, Yehudá tomó el reinado. Finalmente se dividieron en dos tribus. Una que eran 10, ¿cómo se llama esto? Que eran 10 tribus que estaban a cargo de Efraín. Aquí yo tengo sospechas que tiene que ver mucho con
con Yoshua. Yoshua era de la tribu de Efraín. Y puede que esté muy conectado con que, como fue Yoshua el que nos entró a la tierra de Israel, ellos se sintieron, los de la tribu de Efraín, se sintieron respaldados por Hashem y por Moshe para ser ellos el reinado de Israel. Pero finalmente los reinados que los escogió Hashem fueron dos. Uno fue Shaul, que no era de la Shevet de Benjamín, era de la Shevet de Menashe, no de Menashe, de Benjamín, no de Efraín. Pero sí, él era de los descendientes de Rachel. En cambio, pero ese juez, ese rey fue sacado, porque no fue capaz de matar a los Amalequim. Eso lo vamos a hablar en Purim, antes de Purim. Pero antes de eso, pero después, el que se le dio el reino fue a David Amelech. Y David Amelech fue un rey tan grande que por toda la historia ahora el reinado de Judá va a estar en un descendiente de David Amelech. De hecho, no solo David Amelech, sino que también David Amelech tuvo muchos hijos por la rama de Shlomo Amelech. Y en cambio Efraín se perdió. Hay opiniones que está escondido, que por aquí, pero nunca hemos tenido la opción de algo que nos recomiende que ellos son eso. Ahora, pueden haber teorías que en Europa están las 10 tribus. Y yo muchas veces he pensado, y yo me inclino mucho por esa opinión, porque no veo otro. Y si así, todo lo que está pasando hoy en día, la verdad, no es una pelea puntual, una guerra puntual lo que está pasando en el mundo, sino que es una guerra de valores, nuevamente. Nos han dado cuenta como Trump, yo no quiero decir que Trump es una persona que sea muy, muy valiosa, pero está haciendo su trabajo, porque lo que yo entiendo que el Señor fue puesto ahí, pero detrás hay un grupo que es muy grande detrás que lo maneja. Pero está bien, así se manejan mejor las cosas. Trump está hablando de devolver los valores de la familia, de la mujer, etcétera. Entonces eso puede ser una guerra de valores finalmente. Ahora todas las buenas guerras son guerras de valores. Pero eso vamos a dejar para más adelante. Ahora vamos a seguir un poco más. Entonces después ¿qué pasó después? Después pasó que entraron a la tierra de Israel, conquistaron la tierra de Israel y ahí se pelearon y hubieron muchas guerras entre Israel y entre las 10 tribus que se llaman el reinado de Israel y contra el reinado de Yehudá, que estaba compuesto por 2 tribus nomás, Yehudá y Benjamín. Y finalmente antes ya la tribu desde un principio, el Malhut de Efraín se llamaban el reinado de Israel. Ellos pecaron mucho. Y cuando vamos a leer, un tiempo más vamos a leer una haftará que dice que este fue el primer rey de este reinado, y este hombre hizo un ídolo, hoy en día se llama Molech, antes tenía un nombre, no me acuerdo ahora, creo que me podría acordar, pero concentrarme y no quiero perder tiempo. Ellos dijeron: ese es el Dios que te sacó de Egipto. Si este fue el Dios que te sacó de Egipto, fue lo mismo eso fue lo que hicieron el Erez Rav. Entonces es una cosa,
deberíamos haber estado todo en contra del Eretz Rav, pero ahí nos está encontrando uno que dentro de Efraim pareciera ser que ellos son los Eretz Rav. Bueno, y es una opción, ¿no? Yo creo que sí es una opción. Que ahí entraron, porque, bueno, eso el otro día les voy a explicar eso. Pero, entonces, ¿qué pasó ahí? Ellos fueron expulsados como 300, 400 años antes de la primera destrucción del templo. Y, bueno, ¿para dónde se habían ido? Se fueron. En cambio, Yehudá siguió en la tierra de Israel, y ahora lo que pasó fue que vino Nabucodonosor, si no me equivoco, y conquistó Jerusalén y los mandó al exilio, a la cabeza, creo que era Yeshayahu. Pero yo soy malo para los nombres, se me olvidan los nombres, siempre. Problema de dislexia. Entonces, ahí ellos fueron a Babel. Ellos fueron expulsados a Babel. Y ahí en Babel, en Siria y en todos esos lugares, se hizo la primera gran Galut después de salir, creo que habían salido de Egipto. Y ahí cuando volvieron con eso, no volvieron todos, volvieron pocos y ellos quedaron ahí. Ellos hoy en día se llaman Sefaradim, pero ahí no, ellos de ahí nunca han pasado por España. Ahí estaban los Geonim. Ahí habían yeshivot, pumpedita y todas esas cosas. La Torá que era ahí era enorme, no tienen que envidiarle nada. Y ellos son los que mandan, hoy en día, ellos son los que son los representantes más antiguos de la tribu de Judá aquí en Israel hoy en día. Pero ellos les pusieron Sefarad, fueron los sionistas los que hicieron esto, pusieron ese nombre Sefaradí. Ellos no eran Sefaradí, hoy en día ya han corregido un poco, le llaman Edot HaMizrach. Edot son las comunidades, los grupos que vienen del Oriente, con las comunidades del Oriente. Los otros que hay aquí, hoy en día, después de eso, habían comunidades después que se reconstruyó el templo, habían en Roma. Y en Roma muchos sostienen que son de la tribu de Benjamín. Van juntos con Yehuda. Y de ahí ellos pasaron a Alemania y de ahí de ellos se hicieron los judíos alemanes. Y eso sería más o menos lo que quedó de las dos de la tribu de Yehuda, no de la tribu, del reinado de Yehuda, en el exilio, pero unos en Babel y otros en Italia, después con el tiempo. Pero yo no estoy diciendo toda la verdad, porque con la destrucción del primer templo, ahí finalmente la gran Galut que produjo fue que salieron todos de Jerusalén, y ahí en Jerusalén estaban los reyes, los descendientes de David Amelech, estaba el Rosh Galuta, y se lo llevaron a España. Y esa es el segundo gran Galut en la historia. Y ahí se hizo esa de la tribu de Yehudá. Ahí está. Hay dos entonces. Hay dos minagim, conductas de la tribu de Yehudá especialmente. La de Bagdad, que se llaman Babli, como el Babli, y la de Jerusalén, que se fue a España. Y esos son los que se llaman españoles. Esos son los sefaradín verdaderos, son esos. Pero ahí también no quedó nada. Eso lo que ahí fue la Inquisición, y la Inquisición fue espantosa. No quedó nada. Pero ellos hoy en día están apareciendo en Latinoamérica. Y lo que más me asombra a mí de todo esto que están apareciendo en Latinoamérica, que el Gaón Mivilna dice que hace 300 años que el Mesías viene de Latinoamérica. Hoy en día se han descubierto 60 millones de personas que tienen sangre judía. Ahora, cada uno, nadie tiene papeles, y sin papeles tú no puedes probar nada.
pero nadie se atrevería a decir que ellos son goim, porque lo que pasaron ellos es asombroso. Y los apellidos concuerdan con los apellidos que habían en España. Los que se quedaron en España y están en España, es muy probable que sean descendientes de judíos que se compraron en España, se compraron una carta de su aristocracia. Y bueno, ese otro cuento, esa otra historia. Yo España no conozco lo que es ahora. Una vez alguien me dijo ahí que en España habían por lo menos 10 millones. Una persona, un español, le dijo en español: mira, este diccionario de los judíos españoles. Lo miró y le dijo: uy, somos todos judíos, le dijo. Esa es la situación en España. Lo que también me asombra a mí, que el rey de España, por ejemplo el de ahora, Felipe, el título es rey de España y de Jerusalén. Jerusalén es parte del reinado de Yehudá. ¿Cómo está metido ahí? Bueno, dice que los templarios y esas cosas. Puede ser y puede no ser. Puede ser cualquier cosa. Pero son índices. Pero eso es que dijo el Gaón Vilna, que el Mesías venía de Latinoamérica. Eso fue completamente Ruach HaKodesh. Porque él no conoció la cantidad de Yehudim que se fueron de España a Latinoamérica, y ahora están floreciendo. Ahora el alma judía le está gritando: tengo que volver. Y van a volver, Besat Hashem, y pronto, porque el trabajo tiene más o menos un límite con Rajamim de 5 años. Pero eso también será otra clase. Que tengan Shabbat Shalom, Umevorach.